en los animales con la cavidad torácica. Nosotros también está vinculado con la cavidad torácica, pero bueno, se llaman así en medicina veterinaria, son los miembros torácicos. Así es como se los estudia. Miembros anteriores, bueno, en algunas materias por ahí les van a decir, vamos a estudiar los miembros anteriores, bueno, tengan en cuenta que están haciendo referencia a los miembros torácicos. Entonces, los miembros torácicos comienzan desde la escápula, que es la parte del miembro que está unida y bastante, no se nota muy bien, ¿sí? Está muy unida al tronco del animal, muy unida mediante músculos y un montón de otras cuestiones, no hay, digamos, una verdadera articulación ahí, pero bueno, hay una conexión muscular, básicamente, entre la escápula y el tronco del animal, y medio que no se nota muy bien dónde está la escápula, si ustedes se fijan en un caballo, en una vaca, en un perro, es como que pasa medio desapercibida, sobre todo si están en buen estado corporal el animal, no lo van a ver muy bien. Bueno, pero empieza ahí, el miembro torácico empieza en la escápula, a partir de la escápula. Y es todo lo que está remarcadito acá con esta, ¿sí? Con esta caja roja. Todo eso corresponde al esqueleto del miembro torácico. Todo eso es el esqueleto del miembro torácico, desde la escápula hasta la última falange o hueso digital. Todo eso es el miembro torácico. La escápula, el húmero, el radio y el cúbito, el carpo, el metacarpo y las falanges. Todo eso es el miembro torácico. ¿Sí? Y hay huesos, y hay articulaciones, y hay músculos, y hay vasos sanguíneos, y hay nervios, y hay un montón de cosas. ¿Sí? Nosotros ahora estamos tratando de entender un poquito solamente la osteología, ¿sí? Lo que le da el soporte al miembro torácico. Cada partecita del miembro torácico tiene algún hueso, o más de uno puede tener, que le va a estar dando el soporte a cada región. La escápula a la región de la espalda, el húmero a la región del brazo, el radio y el cúbito a la región del antebrazo, y después la mano está soportada o sostenida, le da el soporte, ¿no es cierto?, por los huesos del carpo, por el metacarpo y por los huesos de los dedos. Lo mismo nos pasa a nosotros. La mano empieza a partir del carpo, lo que nosotros vulgarmente le decimos la muñeca. Bueno, eso, la muñeca es el carpo, en definitiva. Son un montón de huesitos que están ahí, ¿ven? Todo eso son varios huesitos que están ubicados de una manera muy puntual, muy precisa. Bueno, ya lo vamos a estudiar un poquito eso. Tienen cada uno su nombre, son todos huesos cortos, todos son huesos cortos, no es como la escápula, no son huesos planos, son todos huesitos como cubos, son más o menos cuboidales esos huesos. Bueno, tienen esa forma y esa digamos, esa morfología, esa constitución, esa conformación así, porque necesitan resistir muchas fuerzas de compresión, por eso están diseñados de esa manera. ¿Por qué no un hueso largo justamente ahí? ¿Por qué no es un hueso plano? Bueno, porque tiene funciones distintas. Tiene que ver con la parte funcional. ¿Está bien? Bien. Bueno, para no perder tanto tiempo con esto, no sé si es perder tiempo o ganar tiempo, la verdad que no lo sé, pero vamos a ver si podemos avanzar. ¿Dónde está? No me deja ir para adelante. Ahí está. Bueno, ahí está la escápula. ¿Sí? Ahí está la escápula, marcadita en línea de punto para que todo el mundo se enfoque en ese lugar, que no perdamos de vista este hueso, que ya sabemos cómo es la dirección, ¿sí? Que es un hueso plano, que tiene una forma más o menos triangular. Y esto es, fíjense, es una foto sacada, una foto real del esqueleto de un caballo armado, ¿sí? Ahí se ve la forma que tiene la escápula, por eso se lo denomina, o sea, se lo compara a un triángulo. Tiene una forma triangular, es un hueso plano, triangular, que como todo triángulo debe tener al menos 3 ángulos y 3 lados, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Entonces acá hay un ángulo, esto se considera un ángulo, esto se considera otro ángulo, y ahí está el otro ángulo de la escápula. La cabeza, en este caso del caballo, bueno, no la voy a poder dibujar, pero está por acá, acá estaría la cabeza.
Más adelante todavía, pero bueno, no me da la pantalla para poder hacerlo. Ahí se ven las vértebras del cuello, vértebras cervicales, esto es parte del esternón, las costillas, ahí creo que todo el mundo se dio cuenta. Bueno, la cabeza del animal está apuntando hacia allá, ¿sí? Hacia adelante. Bueno, entonces ahí se ve claramente cuál es la dirección que tiene el hueso, los esqueletos en las salas de anatomía y demás, se tratan de armar respetando las direcciones que tienen los huesos. No lo voy a poner vertical al hueso, porque eso sería confuso, porque eso después en el animal no va a estar ubicado de manera vertical, va a estar inclinado. ¿Se mueve, cambia un poco de posición? Sí, más vale que se va a mover y va a cambiar de posición, porque cuando el animal lógicamente empieza a caminar, a correr, a trotar, a saltar, a lo que sea, y bueno, tienen que haber ciertos cambios de posiciones de los huesos, porque si no, no habría posibilidad de que ocurra la locomoción. Pero digamos, un esqueleto bien armado, en un museo de anatomía, en una sala de anatomía, debe respetar las direcciones, ¿sí? Las direcciones relativas que tienen los huesos, porque si no estaría enseñando algo anormal. Por eso están armados así. No es que se le ocurrió a alguien, no, es simplemente respetar cómo van en el animal, respetar cómo es naturalmente la ubicación y la dirección que tienen los huesos en el animal. Bueno, entonces, este es el primer hueso que se estudia, un hueso plano, un hueso triangular, tiene 3 ángulos, tiene 3 bordes, tiene caras o superficies, y ahí empezamos a estudiar, a meterle los detalles. Las cosas que sobresalen del hueso, las cosas que no sobresalen, al contrario, son cavidades o depresiones. Lógicamente que esto lo ideal sería, como decimos siempre, quiero borrar y no sé, acá abajo, tener el hueso en la mano. Esa es la parte práctica más interesante, ¿no? De poder estudiarlo, porque ahí vamos a ver la forma, el tamaño, vamos a ver claramente si sobresale, si no sobresale, cuánto sobresale, si es rugoso, si es liso. Todas esas cuestiones nos permiten entender montones de cosas que ahora se hacen bastante difícil mostrando imágenes, fotos. Yo trato de mostrar fotos porque al menos sean un poquito más reales, ¿no? Un poquito más real. Entonces acá tenemos la escápula, ¿bien? Esta es una escápula del lado derecho, del lado izquierdo, lógicamente, está respetando la misma dirección, ¿sí? Está respetando la misma dirección, son huesos simétricos de un lado y del otro, son básicamente iguales, lo único que va a cambiar es cómo están posicionadas determinadas partecitas del hueso, pero en definitiva son iguales de un lado y del otro. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahí estamos viendo varios detalles que tiene el hueso. Acá sí, el hueso ya perdió su dirección real, podríamos decir, ¿no? Ahí está una fotito que le sacamos arriba de un paño negro, no son fotos, esta no es una foto propia, no es una foto mía, pero bueno, ahí está el hueso aislado, Lo sacamos y lo estudiamos arriba de una mesa de manera aislada. Y estamos viendo montones de detalles que tiene la escápula. Primero, recordar entonces que tiene un ángulo ventral acá abajo, un ángulo craneal, un ángulo caudal, ¿sí? Una superficie que nos está mirando ahora a nosotros, esa cara o superficie, es la superficie o cara lateral que tiene el hueso. ¿Por qué lateral? Porque mira hacia afuera, mira hacia el costado, está orientada hacia afuera del animal, ¿no? Está lógicamente más cerquita de la piel, si se quiere, más o menos para que sea algo entendible. Ahora, si tiene una superficie lateral, quiere decir que debe tener alguna otra superficie que está en una posición contraria. ¿Cuál sería la otra superficie? ¿Cuál? La medial. La medial. Claro, la medial, exactamente, la medial. Quiere decir que es una cara que ahora no estamos observando. ¿Sí? Ahora estamos observando la superficie lateral, como dice acá la diapositiva, ¿no? Una escápula izquierda de un caballo donde estamos observando la superficie lateral. Entonces, si yo después la doy vuelta y la miro del otro lado, voy a estar estudiando y observando la superficie medial.
¿sí? La cara medial, que también puede llamarse cara costal. Le dicen la cara costal. ¿Por qué costal? Porque está ubicada cerca de las costillas. Claro, exactamente, porque está vinculada, porque se relaciona con las costillas. Ahí estamos viendo en el dibujito este que está ahí chiquitito, que la escápula está cerquita de las costillas, de las primeras costillas, no de las últimas, ¿sí? De las primeras costillas. Ahí está ubicada, en todas las especies está ubicada de esa manera, ¿no? Puede estar más o menos inclinada, puede variar de una especie a otra también la inclinación que tiene. Bueno, también hay mucha variabilidad entre razas, sobre todo en los carnívoros, bueno, pero eso son ya cuestiones muy puntuales que ahora no hace falta por el momento conocer. Entonces, acá estamos viendo la superficie lateral, ¿sí? Ya vimos que tiene 3 ángulos, un ángulo craneal, un ángulo caudal, un ángulo ventral, que acá después vamos a remarcar algunas cosas que son importantes justamente en el ángulo ventral. Y en la cara lateral, sobre la cara lateral del hueso, que sabemos que es un hueso plano, vamos a encontrar un relieve que es muy evidente. ¿Sí? Que ahí lo estoy marcando. Un relieve muy evidente que lo hemos visto en todas las... Bueno, lo tapé todo. Bueno, lo hemos visto en todas las imágenes, en las fotos, en los esquemas de la escápula, que es la espina, así se llama, espina de la escápula. Acá está marcada esa tuberosidad, pero la tuberosidad es simplemente ese pequeño pedacito de la espina. A ver si vamos a marcar. La tuberosidad de la espina es solamente este pequeño pedacito. Lo importante es que todo esto, ese relieve que sobresale, todo ese relieve que sobresale se llama espina de la escápula. ¿Sí? Es un borde, digamos, un relieve bastante evidente, que está presente también en todas las especies, inclusive en el humano. Ese relieve, que va como de punta a punta del hueso, desde el borde dorsal hasta prácticamente el ángulo que está acá abajo, se llama espina de la escápula. ¿Sí? La espina. Bueno, ¿qué es lo que hace esa espina? De alguna manera, dividir el hueso en 2 partes que en algunas especies pueden ser más parecidas en tamaño, como pasa en los carnívoros, pero en el caballo y en la vaca y en otros animales, no vamos a enfocar en el caballo, no me voy a meter mucho en la anatomía, ya dijimos, en el aparato locomotor de los bovinos y estas especies que después no van a tener muchos casos clínicos, pero bueno, ahí van a ver que la espina de la escápula está separando la cara lateral como en 2 partes. Esta parte craneal y esta parte más grande, se ve acá que tiene mayor tamaño, ¿no? Mayor tamaño, que está por detrás de la espina. Una parte que está por delante de la espina y una parte que está por detrás de la espina. ¿Cómo se llaman cada una de esas partes? Que son cóncavas. ¿Sí? Son depresiones. ¿Sí? Son depresiones. No son cosas elevadas, son al contrario, son depresiones. Se llaman fosas. Una se llama supraespinosa, porque está por delante, y otra se llama infraespinosa, porque está por detrás. Esa terminología viene arrastrada un poquito de la anatomía humana. En el humano también tenemos esta estructura, tenemos la escápula, que puede llamarse también omóplato, pero generalmente se le dice la escápula, y bueno, y tenemos una espina bien marcada, y por arriba de la espina está la fosa supraespinosa, y por abajo de la espina está la fosa infraespinosa. El animal, como no está, digamos, horizontal, como en el caso del humano, sino que está inclinada, como ya sabemos, bueno, pero se sigue manteniendo este lenguaje. Es como un lenguaje que proviene un poco de la anatomía del humano. La supra por delante de la espina, la infraespinosa por detrás de la espina. ¿Sí? Bueno, son bien evidentes estas dos concavidades, esas fosas. En los caballos se nota claramente que la supraespinosa es mucho más chiquita que la infra, como estamos viendo acá, es mucho más chica. La fosa supra-infraespinosa es más parecida en tamaño en los carnívoros. Ahora voy a mostrar una escápula de perro para que vean, me voy a adelantar un poquito, pero es para que comparemos, a ver si me deja. A ver,
Vamos para adelante, vamos. Ahí está. Esperen, cachito. Ahí está. ¿Ven? Escápula izquierda de un perro. Sí, un carnívoro. Esto es casualmente de un perro. No es de gato, pero es muy parecida. La del gato y el perro son muy parecidas. Fíjense que la espina de la espina de la escápula, está más o menos como en la mitad del hueso. La fosa supra y la infra son bastante parecidas en tamaño. ¿Sí? Son bastante, no en forma, pero sí en tamaño. Son bastante simétricas en su tamaño. ¿Por qué? Porque la espina de la escápula está como bastante en la mitad del hueso. En la cara lateral, siempre está en la cara lateral. La espina de la escápula la van a ver del lado lateral, nunca del lado medial. ¿Sí? Es algo que sobresale hacia afuera. Bueno, también tiene una pequeña tuberosidad ahí, que es lo que menos me interesa, pero al menos sí reconocer que tiene una espina que separa estas dos fosas en dos partecitas, ¿no es cierto?, bastante simétricas. Esa espina la separan las dos fosas que son bastante similares en tamaño. ¿Ven? Ahí está la supraespinosa y la infraespinosa. Una está más craneal, otra está más acaudal. Esto nuevamente, el hueso está aislado del cuerpo, está aislado y está fotografiado, no en la posición real que tiene en el esqueleto, en el animal, sino que está simplemente como para mostrar las partes. Lo mismo que haríamos nosotros en la práctica. Agarraríamos el hueso, lo miraríamos de un lado, del otro, encontraríamos los principales detalles, bueno, pero lo importante también es saber cómo va ubicado, ya lo dijimos, eso tiene que quedar bien claro. La ubicación de los huesos en el cuerpo del animal, ¿sí? En el esqueleto, esa dirección relativa, la tenemos que saber, ¿no es cierto?, para después poder revisarlo al animal. Si no, no vamos a saber dónde están, cómo vienen, cómo están posicionados en el cuerpo, y eso es realmente importante. Bueno, Profe, sí. una consulta. ¿El acromión en el carnívoro está mucho más abajo que en el equino o siempre está ahí, al lado de Bien, la gracias por la cavidad aclaración. veloidea? Sí. En realidad lo que ahora vamos a ver es que eso que vos dijiste, el acromión, en el caballo no está presente. ¿Sí? El caballo no tiene ese relieve, que acá me lo está tapando justamente esto, ahí está. El perro y el gato y los rumiantes, bueno, la vaca, la oveja, la cabra, en el humano también tienen esa, uy, es muy grueso el trazo acá, esperen, vamos a agarrar uno más finito, ¿dónde está? Oh, se me perdió. Acá. Bueno, en el perro, en el gato y en los rumiantes, el rumiante de por sí es una punta que es en forma más aguda, esto es más redondeado, ¿no? Pero bueno, en el caso de los carnívoros y los rumiantes tienen eso que se denomina acromión, o acromio, como quieran llamarlo, es lo mismo. Es la terminación de la espina de la escápula. La terminación de la espina termina así, con esa punta bien marcada, denominada acromión o acromio. Bueno, si ustedes volvemos a la escápula del caballo, fíjense que no tiene acromión. No está. El acromión o acromión es un detalle propio de los carnívoros y también de los rumiantes. Acá la escápula, si ustedes lo tuvieran en la mano, la espina de la escápula se va haciendo cada vez más bajita, cada vez más abajo, hacia más, se hace como más chiquitita hasta que finalmente desaparece. Y ahí no hay acromión. No existe el acromión en un caballo. O sea que no lo busquen porque no tiene. ¿Está bien? No tiene. Ese es un detalle más allá del tamaño, que es muy evidente. Si yo pongo una escápula de un caballo, salvo que sea un potrillo muy chiquitito, y la escápula de un perro, y que sea un perro muy grande, no van a tener problemas en diferenciar. Una escápula de un caballo, una escápula de un perro, de un gato, no tiene comparación en tamaño, y tampoco son muy parecidas en forma, porque los herbívoros, donde ahí está el caballo, sí tiene una forma muy triangular. Si fuese una vaca, más triangular todavía, o un cerdo, ¿no? Que no es un propio herbívoro, pero es bien triangular en el caballo. Ahora, el de los carnívoros no es tan triangular, porque tiene los bordes y los ángulos principalmente como más redondeados.
Estas partes de acá son más redondeadas en un perro o en un gato. Lógicamente no va a tener problema para diferenciarlo porque el tamaño ya es muy, muy diferente, ¿no? El tamaño de una escápula de un perro, de un gato con un caballo es de más que diferencia. Bueno, entonces no tiene acromión, ¿sí? La espina del caballo no tiene el acromión, que es un detalle propio de los carnívoros y también de los rumiantes, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a encontrar también viéndola, y se ve también de otros lados, ¿no? No es que solamente se ve del lado lateral, vamos a encontrar que la escápula tiene un cuello, ¿sí? Esta parte como angosta del hueso, justamente ya hacia el ángulo ventral, acá nos estamos yendo hacia el ángulo ventral, esta parte de abajo, y justamente en el ángulo ventral del hueso vamos a encontrar dos relieves importantes que tiene la escápula. Este es uno, que siempre sobresale hacia craneal, siempre está ahí adelante, bueno, es muy chiquitita la imagen ahí para marcarlo, pero ahí se ve ese relieve. Es una eminencia, un relieve que sobresale del hueso, es rugosa, ¿sí? Uno lo ve y es áspera, es bien rugosa y áspera, sobresale, es una estructura que sobresale y es bien áspera. Eso se llama, creo que está marcado en otra diapositiva, pero se llama tubérculo supraglenoideo. Un nombre raro, y por ahí difícil de acordarse, ¿no? Se llama tubérculo supraglenoideo. ¿Por qué se llama tubérculo supraglenoideo? Porque está por encima, más acraneal, y por encima, más arriba también, de esta cavidad que tiene la escápula. Eso que estoy marcando ahí, que lo vamos a ver después desde otro ángulo, de otra vista, esa se llama cavidad glenoidea. A ver si, no sé, nunca practiqué esto. Se llama cavidad ya le erré. Glenoidea. Esa es una cavidad que está ubicada justamente en el ángulo ventral. No me quedó grabado, muy bueno. Ahí está. Esa es la cavidad glenoidea. Ahí abajo. Y este tubérculo que está ahí, ¿sí? Que está acá craneal, se llama tubérculo supraglenoideo. Soy medio amargo para escribir. Supraglenoideo. Bueno, ahí está. Entonces, eso que está marcado ahí se llama tubérculo supraglenoideo y está por encima y acraneal de la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es una parte muy importante de la escápula porque es una cavidad articular. ¿Y qué quiere decir que sea una cavidad articular? No puedo marcar acá. ¿Qué quiere decir que sea una cavidad articular? Una depresión. Es una depresión Entra otro hueso por ahí. que se llama de esa manera, y aclaré que es articular. ¿Qué quiere decir articular? ¿A qué le suena eso? A que tiene otro hueso conectado y sirve para el movimiento. Exactamente, así dicho con palabras muy, muy básicas, a que tiene algún hueso conectado y que va a formar una articulación. ¿Qué hueso va a conectarse justamente en ese lugar? El húmero. El húmero, que es el hueso que le sigue. El hueso que le sigue hacia distal, este que está acá, en el brazo, bueno, ese va a articularse con la escápula. El húmero tiene una cabeza, una eminencia articular, una cosa que le sobresale, que es bastante esférica, como una especie de pelota, que va a tener en su parte proximal el hueso, tiene eso, que es la cabeza del húmero, que le permite articularse con la escápula. ¿Sí? Entonces ahí estamos armando una articulación, que es la articulación del hombro, o también llamada escápulo humeral. Escápulo humeral, porque estamos combinando los dos huesos. ¿Qué es lo que aporta cada hueso? La escápula, la cavidad glenoidea. El húmero, la cabeza. ¿Sí? Se llama así, la cabeza del húmero. Bueno, es una superficie que sobresale, que encaja, ¿sí? Y articula de manera muy congruente con la cavidad glenoidea.
Una es una depresión, la otra es una eminencia. Las dos, ¿sí?, se conectan. Si fuesen las dos cavidades sería muy complicado, si fuesen las dos eminencias sería medio complicado. Hay algunos casos que ya lo vamos a explicar, pero en este caso es una cavidad con una eminencia, una depresión con una cosa que sobresale. Entonces, ahí encajan bien estas dos partecitas. Las dos son superficies lisas, las dos están preparadas, ¿no es cierto?, para moverse, ¿sí? Ahí se va a formar una articulación, que es la articulación del hombro. Bueno, ¿y por qué es importante este detalle que marqué acá? El tubérculo supralenoideo. Ese detalle, que está por encima y por delante, ¿no es cierto?, de la cavidad glenoidea, es una partecita importante porque a partir de ahí va a comenzar un músculo que es realmente muy importante. A partir de ahí comienza un músculo del brazo que sirve para mover el codo. Ese músculo todo el mundo lo debe conocer. El bíceps. Todo el mundo creo que lo debe conocer. Se llama bíceps braquial. Tal vez el apellido no lo conocían, pero sí el bíceps. ¿Quién no conoce el bíceps? Bueno, hasta que termine de escribir bíceps con el mouse. El bíceps braquial. Así es el apellido. Bueno, braquial le voy a poner la B larga nomás. Braquial es porque está en el brazo. Por eso se llama braquial. Y es un músculo muy importante, muy potente, que actúa a nivel del codo. Otra articulación que está más abajo, más a distal. ¿Sí? Bueno, justamente ese músculo comienza desde ese lugar. Comienza desde la escápula. Y después sigue su recorrido y termina en un hueso del antebrazo. ¿Sí? Ahora no me interesa hablar del bíceps en sí, ya vamos a tener oportunidad de estudiarlo, pero ¿por qué lo marco ahora? Porque esta estructura que tiene la escápula, este relieve que tiene la escápula, es un relieve, una eminencia, sobresale, cuando yo digo eminencia es porque algo que sobresale, no articular. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es articular y no articular? Articular es porque interviene en la formación de alguna articulación. Y no articular es porque puede servir para que se fije un músculo, un tendón, que puede ser una parte de un músculo, para que se ancle un ligamento, para sujetar una articulación. Bueno, los relieves que son no articulares tienen esa función, para que se ancle o se sujete una estructura muscular, un ligamento, un tendón, lo que sea. Ahora, si es articular, quiere decir que sirve para formar una articulación. ¿Sí? Y generalmente son superficies bien lisas. ¿Sí? Si fuesen rugosas, hay algunos ejemplos muy exclusivos, pero si fuesen superficies rugosas las que intervienen en las articulaciones, y sería complicado porque habría mucho roce en ese lugar. Y eso generaría desgaste en la articulación. Por eso es que está diseñado de esa manera. Lo que es bien lisito, generalmente es articular. Lo que es más bien rugoso, generalmente es no articular. ¿Sí? Así es como está diseñada la anatomía. Tiene muchas cuestiones lógicas, lo que pasa es que por ahí uno no se pone a pensar esas cuestiones, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, y esto es lo que se denomina cuando la anatomía se hace evidente. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí? Más allá que son dos fotos del mismo caballo, de un caballo, ¿no? Ahí se ven las crines del caballo. Una yegua era puntualmente, no era un caballo en sí, sino que era una yegua. Ahí se ve la crin, por lo tanto, esto es el cuello. Para el lado derecho de la pantalla estaría la cabeza, en esta imagen, ¿no? Esta es una foto del lado derecho, y esta es la foto del mismo animal, nada más que el lado izquierdo. La cabeza para aquel lado, la cabeza para aquel lado. ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahora que ya conocen algunas cosas? La espina escapular se puede notar. La espina escapular. Qué detalle, miren ustedes. Ahí se ve. Por lo menos la compañera lo vio.
sea que de alguna manera se dio cuenta de cómo iba ubicado ese hueso. Acá estamos viendo, más o menos lo vamos a seguir el perfil, ¿no es cierto? Yo le saqué una foto porque casualmente se veía todo esto, si no, por ahí hay muchos relieves que no se alcanzan a ver, sobre todo si están en buen estado corporal, hay muchas cosas que no se ven, de los huesos estoy hablando, pero fíjense, voy a tratar de seguir más o menos el relieve ahí, más abajo, en realidad va más abajo, a ver. Vamos a ir más, porque va más abajo, pero bueno, más o menos hasta por ahí. De un lado, fíjense acá cómo se nota, mucho se nota, llega hasta por ahí abajo. Ahí más o menos hice todo el recorrido, ¿sí? Traté de remarcar el recorrido y los bordes de alguna manera y también los ángulos de este hueso que estuvimos viendo un poquito ahora. ¿Sí? Fíjense que está inclinado el hueso. Y lo que es muy evidente, que ahí lo comentó la compañera, ¿sí? Es la espina de la escápula. ¿Ven ese relieve ahí que sobresale por debajo de la piel? ¿Sí? Y ustedes pudieron decir ya qué era la escápula y qué era la espina de la escápula. ¿Por qué pueden hacer esas cuestiones ahora? Porque ya lo conocen un poco al hueso, ya saben que ahí en esa zona, que es la espalda del animal, o el cinturón escapular, hay un hueso que se denomina escápula, que tiene una forma triangular, que es un hueso plano, que tiene 3 ángulos, 3 bordes, que tiene un montón de detalles, y pudieron ver, ¿sí? Sin necesidad de tocar, porque acá yo ni siquiera lo toqué al bicho, ¿no? Me acerqué, le saqué una foto, era de noche, por eso está ahí un poco de brillo ahí. Bueno, y ustedes ahora se dieron cuenta que existe y que está eso, que hay un relieve ahí, un relieve no articular, que está, digamos, marcándome también cómo es la dirección del hueso, que está inclinado, se ve claramente que está inclinado, que no es vertical, que no es horizontal, sino que tiene una inclinación. Entonces pudieron ver eso, la espina de la escápula. Y también se pueden ver otras cosas, además de la espina de la escápula. ¿Sí? Se pueden ver ángulos, ven ahí, se nota un ángulo caudal, ahí adelante un ángulo craneal. Si hubiese tocado, en muchos casos hubiese encontrado también acá cerquita, no el ángulo ventral de la escápula, sí, podría haber tocado parte del húmero, eso que sobresale ahí es parte del húmero, un hueso que va inclinado de esta manera. Bueno, acá la imagen la saqué media desde arriba, no está tan inclinado el húmero, pero es por la foto que está tomada así. Pero en definitiva uno ya puede empezar a ver cosas y ni hablar de tocar cosas si las empezamos a conocer. ¿Sí? Cuando uno empieza a internalizar todo esto y después nos enfrentamos a un animal, a un paciente, ¿no es cierto? Ya vamos a empezar a reconocer un montón de estructuras anatómicas que antes tal vez no teníamos idea, a lo mejor sí sabíamos que había algún hueso por ahí, pero no teníamos idea ni el nombre, ni cómo iba, ni cuáles eran los principales detalles, ni qué partes se pueden llegar a ver. Bueno, por eso me interesa un poco apuntar a estas cuestiones también. Apuntar a estas cuestiones porque es algo que a ustedes les va a servir el día de mañana. Ahí se ve, ¿ven? El ángulo craneal, el ángulo caudal, parte de este borde que tenemos acá es cartílago escapular, ese borde que tenemos ahí es cartílago escapular, ahí se ve claramente la espina de la escápula. Bueno, y acá ya deberíamos sospechar de que por delante de la espina hay una fosa supraespinosa y por detrás hay una infraespinosa. El tema es que acá no se ven esas depresiones, no se ven esas concavidades, porque están ocupadas por músculos. ¿Sí? Que no tenía mucha masa muscular este animal, pero sí tiene músculos que están ocupando esas fosas. ¿Sí? Y esos músculos tienen el mismo nombre que las fosas de la escápula. Un músculo se llama supraespinoso, el otro se llama infraespinoso. Son músculos que están justamente ocupando esas depresiones que tiene el hueso. De esa manera vamos a ir armando el aparato locomotor de los animales. ¿Está bien? Bueno, por eso puse esta imagen. ¿Sí? Por eso puse esta imagen para que empiecen a ver que
de acá a algún tiempito, estas cosas se usan. ¿Sí? Estas cosas se usan y uno no tiene que esperar a tercer o cuarto año para empezar a tocar y tratar de encontrar las cosas en el animal y verlo y estudiarlo. Si tienen algún gato, un perro, un caballo, una vaca, que tengan acceso ustedes, a lo mejor en el lugar donde están, y bueno, úsenlo, aprendan sobre el animal en vivo, ¿sí? Que eso sería una de las partes más fantásticas de la anatomía, ¿sí? De poder aplicarlo en el animal en vivo, ¿no? Bueno, ¿qué detalles se pueden observar? Y se pueden observar varios en este caso, ¿no? Esa es un poquito la idea. Bueno, acá estamos viendo otra cara del hueso. Hay cosas que se ven de ambos lados, porque como es un hueso plano, no hace falta darlo vuelta al hueso para poder observarlo. Por ejemplo, el borde dorsal lo vamos a ver desde lateral y lo vamos a ver desde medial, ¿sí? No hay ningún problema.